que no me conocen, yo soy Pablo Sáez, titiritero, de pandemia, estoy sosteniendo como un espacio online donde empecé a dar clases y sobre todo me encanta, como también hago periodismo, me encanta esto de generar este tipo de encuentros y esta posibilidad inédita que uno tiene de encontrarse con gente que uno admira y de la que podemos seguir aprendiendo, ¿no? Así que yo estoy muy feliz de estar aquí con Horacio. Eh, yo hice varios escritos donde fui difundiendo que se iba a hacer este encuentro. Yo le llamo masterclass porque son clases maestras, encuentro con maestros. A veces las doy yo, pero en realidad creo que el encuentro mismo es maestro, ¿no? Y esta posibilidad de usar el Zoom para que rápidamente encontrarnos gente de todo el mundo para hacer foco sobre el arte de los títeres, me parece maravilloso, me parece también como ganarle un espacio a esto, a esta revolución cultural que está apareciendo tan fuertemente y que está sucediendo y que los títeres merecen tener su lugar, ¿no? Contaba yo en uno de los escritos que los primeros títeres yo los vi de grandes, los vi en la calle de los títeres, yo no vi títeres de chicos. Y una vez veo un espectáculo de Marcelo Peralta, ¿no? La historia de amor que hacía él, y yo hasta entonces había visto solo títeres de guante, cachiporra, que me fascinaba la farsa de cachiporra, y quedé muy impresionado por ese espectáculo, ¿no? Bueno, por primera vez escuché el escrito que usa Marcelo para comenzar, usa el prefacio de Lorca para su trabajo y con su propio estilo hace muchas pantomimas tuyas. Él me contó tu historia, me contó cómo habías empezado a hacer títeres y yo quedé muy impactado por esas pantomimas. Realmente me duró mucho tiempo, así como muchos de los que seguramente lo vieron esas pantomimas. Después tuve la fortuna de verte en Évora también, Horacio. Te vi en vivo y en directo en Évora, donde yo había ido de acompañante, de técnico de un titiritero chileno, Leighton creo que era, Ah, sí, y claro. vos habías sido invitado de honor en Évora y hiciste tu espectáculo que volvió a impactarme. Y creo que tal vez te vi en la calle de los Títeres. Ah, y una vez te vi con Marcelo trabajando en un acto que hubo en Plaza Congreso, que creo que tengo una foto por ahí donde están ustedes dos juntitos por Con atrás. otra de los maestros. Sí, 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 sí. Así que, bueno, estamos acá. Yo estuve revisando, ¿no? Encontré videos tuyos de los inicios. Hay uno muy interesante que lo compartí en el grupo, que se llama algo del exilio y que se muestra a unos chicos entrando al metro y uno pasa la gorra Sí, y ah, claro, sí. Ese lo hizo claro, la Universidad de París. sí, 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 en un metro de París. Después, Ese es prehistoria, prehistoria total, prehistoria total. muy Porque lindo, era todos, esos bigotazos, las todos, boinas, todos pibes exiliados políticos, de la UES, del bigote era Guillermo, todos exiliados, todos claro, pibes exiliados. A mí me parece mentira vernos hoy como éramos niños, éramos niños. claro. Bueno, ahora vas a contar. Otro video que encontré es uno en la calle de París también, donde la cámara enfoca a una niña que está mirando, después vuelve a tus títeres, ¿no? Ah, mira, Otro que una encontré, otro película que italiana. encontré, sí, otro que encontré es en una película donde alguien mira una imagen desde arriba de un bus y muestran Es a lo un titiritero. mismo, el mismo, el mismo. ¿Es el Es mismo? Felipe Leocchi Azzurri. Fue un telefilm italiano que tuvo mucho éxito, mucho éxito. Y todo el mundo en Italia ha escuchado hablar, todo el mundo que tenga cierta edad, ha escuchado hablar de Felipe Aleocchi Azzurri. Ah, mira.
Bueno, y luego encontré el video este que te filmó el suizo, del idiota. ¿Eh? Muy bello también. Bueno, la pregunta inicial, Horacio, ¿cómo empezó todo? Que la habrás contestado tantas veces, pero bueno, te Sí, dejo. sí, igual te agradezco el espacio, me parece brillante la idea que tenés de tener este espacio alimentado como lo estás alimentando desde hace un tiempo. Yo te seguía con mucha atención y mucho placer por la pertinencia de los propósitos, de los invitados, del espacio mismo, del discurso que sustenta este espacio, ¿verdad? Bueno, Y muchas gracias. porque se podría hablar muchísimo de eso, ¿verdad? Pero yo creo que vos lo vas a poder decir mejor que yo y a la gente que te sigue seguramente ya lo escuchó. Pero entre otras cosas, yo ahora ya pasé del otro lado, quiero decir, yo ya estoy viejo, ya hace 50 años que estoy haciendo esta historia, espero seguir un poco todavía, pero entonces digamos que vi cosas, vi muchas cosas. ¿Y cómo empecé? Y empecé desde chiquitito. Yo creo que desde chiquitito ya empecé. Una vez mi papá me trajo un regalo de un viaje que había hecho él a Checoslovaquia y era un teatro de títeres. Y yo tuve un teatro de títeres siendo muy chiquitito. Esos títeres los rompí porque eran bastante frágiles al poco tiempo, pero me quedó ahí grabado, con mucha pena los rompí. Y te imaginás la pena de mi papá y en casa, ¿no? Porque eran títeres preciosos, de guante pero con broche. Era un broche que cuando lo apretabas, la boca del títere se abría hacia adelante, ¿no? O sea, ¿eh? Apretabas el broche, no sé si tenés claro cómo es ese tipo Sí, de, sí. de títere. Y entonces, nada, pasó el tiempo y en la escuela primaria empecé a hacer teatro porque te daban la oportunidad de hacer teatro. Cuando terminé la escuela primaria, en casa no estaban de acuerdo con que haga teatro, más bien querían que haga la secundaria. Pero al tercer año de la secundaria yo ya tenía esa vocación bien marcada. Yo quería hacer teatro y empecé a estudiar teatro. Empecé a estudiar teatro con profesores muy buenos argentinos. Empecé con Alejandra Boero, luego con Martina Gemián, con Víctor Bruno. Y en toda esa, Norman Brisky, convoca para constituir un grupo y fuimos varios los que nos acercamos ya éramos un grupo, ya teníamos un grupo de teatro haciendo cosas con cierta militancia teatral. Bueno, concretamente fue una obra que se llamaba La Masacre de Trelew, así que imagínate, ¿no? Ah, Pero claro, la época ya no permitía hacer esa obra, entonces el grupo quedó un poco disuelto. Y a todo esto, Prisky convoca. En ese grupo estaba Juan Leirado, estaba Rubén Estela también, bueno, había bastante gente que luego siguió una muy buena carrera actoral, y entonces aceptamos y empezamos a trabajar con Brisky. Hicimos algunas cosas teatrales con Brisky, y ahí ya empezaban los títeres como a aparecer. Había un titiritero en ese grupo, que no me acuerdo ni siquiera quién era. Y bueno, aquí se va a mezclar la política, porque esos años tenían que ver con los años de la dictadura. Entonces a Brisky le pusieron una bomba, se tuvo que ir y quedó el grupo sin Brisky. Y nosotros seguimos trabajando y empezando a hacer nuestras propias obras. Y en una de esas obras había un titiritero. Es una obra para niños que se llama El Medio Pollito, creo, o El Medio Pollo. Y en esa obra había un mago, un payaso, un titiritero, y a mí me tocó hacer el titiritero. Entonces ahí me acordé de mis títeres de pequeño, en la escuela también había visto, y empecé a fabricar títeres para esa obra que habíamos inventado. Con el sistema del broche que abre la boca y construí un teatrito de títeres y nada, y estaba todo listo la obra para hacerse. Encarábamos nosotros este trabajo como
teatro, teatro no político, teatro, pero con un compromiso de teatro popular, de teatro, y en ese momento el teatro popular, el teatro forzosamente iba en contra de la dictadura, iba en contra de lo que quería la dictadura. Nosotros trabajábamos con fábricas, con barrios marginales. Y bueno, el día que terminamos de ensayar esa obra y que terminamos de escribirla, fue una creación colectiva, que era lo que se hacía en esa época. Voy a registrarla y saliendo de la casa de mi compañera, nos secuestran, me secuestran. Los militares me secuestran a mí y a mi novia y desaparecimos. Así que ese fue el comienzo, ese fue el comienzo. Entonces, después vamos a a crear un blanco, un espacio. La historia termina con que me tengo que ir del país, nos terminan liberando, tengo que ir del país y me encuentro en América Central, en Panamá, ¿y qué hago para vivir? Y bueno, y la idea apareció de hacer títeres. Y ahí fabriqué unos títeres y me salió trabajo en, en Costa Rica. ¿Qué edad Entonces, tenías, Horacio, en ese tiempo? ¿20 y pico? 23, 24 años. Mm. 24 años. Sería muy largo contarte porque no fue un recorrido, fue una aventura todo eso. Fue una aventura mezclada con el exilio, mezclada con descubrir otro país, o el Caribe además, encontrar el Caribe en los 70 eso era mm, una cosa, era realismo mágico, levantabas una piedra, doblabas una cuadra, hablabas por ahí, era realismo mágico todo, porque eran todos revolucionarios, poetas revolucionarios, querían todos cambiar el mundo. Asistía, por ejemplo, al tratado cuando Estados Unidos le devolvió el canal de Panamá a Panamá, estaba Carter y todo, en fin, podría hablar muchísimo de eso, pero me voy a perder, me voy a perder. Pero La cuestión es que, sí, ¿eh? saltaste el charco. ¿Cómo fue? Y no, la cuestión es que entonces en Panamá conocí a un filósofo y un matemático que, que defendía una ideología que tenía que ver con el amor. Y la defendía con las matemáticas. El tipo te explicaba cómo una semana de amor podía ser infinita, como un beso podía ser infinito. Había escrito un libro, La teoría del infinito, que yo tengo por ahí una fotocopia del libro que después bueno, me voy a perder de nuevo. Escribió ese libro, La teoría del infinito, y ahí los ejemplos que él daba para sus explicaciones matemáticas tenían que ver con el amor y con la muerte. Y entonces ese tipo fue el que me dijo, vos tenés que hacer títeres, tenés que ser titiritero. Cuando vio mis títeres, los que había fabricado ahí en Panamá, para defenderme un poco, para empezar a hacer mis primeros tiros como titiritero, me dijo, vos tenés que hacerte titiritero, pero tenés que irte a París. Tenés que irte a París, a hacer títeres, y allí te vas a una playa, en una esquina, y ahí vas a ver que la gente te va a dar plata. Y yo para que te vayas a París, yo te voy a conseguir un pasaje gratis en un barco bananero que nosotros afretamos a Europa. Y bueno, y eso es lo que tenés que hacer. Mientras tanto, andate a Costa Rica a trabajar en una editorial. Y yo, mientras tanto, te voy a reservar un lugar en un barco. Cuando zarpe el barco, te aviso. Y yo me fui a trabajar a la editorial. Me fui Parece a una trabajar. poesía, parece una poesía de Tuñón lo tuyo. No, es que realmente era así. Yo estaba enloquecido de ver toda esa gente, porque este tipo que te digo, amigo de Graham Greene, de García Márquez, y de cuántos otros que estaban por ahí dando, Sergio Ramírez estaba, y, bueno, un montón de otras, Rosario Murillo, en fin, poetas, todos, bueno, en fin, gente maravillosa. Cuestión que me voy a trabajar a Costa Rica un año y medio, estuve trabajando en una editorial, mientras esperaban ese barco que se iba, porque parece que no era tan fácil tampoco.
Y del editorial donde estaba trabajando me echan para contratarme como titiritero de la misma editorial. En vez de darme un sueldo mensual, me empezaron a pagar mis funciones de títeres mucho mejor para que yo haga títeres sobre los libros que esta editorial hacía. Y así me estuve fogoneando, si querés. Por la noche hacía títeres en los bares, hacía títeres eróticos en los bares para los universitarios, y los universitarios se cagaban de risa con los títeres y nada, bueno, en fin. Ya me estaba gustando muchísimo esto de los títeres, ¿verdad? Pero eran los primeros tiros, todavía no sabía muy bien. Bueno, y así empecé, hasta que un Perdón, día alguien tiene el micrófono prendido, por favor lo apaga. Dale, seguí, disculpa. Espera que voy a silenciar y seguimos. Vos tenés que prender tu micrófono. ¿Lo tenés prendido, Horacio? Sí. sí, Ah, bueno, dale, seguí, seguí. no, Estás ahí. decía que fue caótica mi comienzo. Bueno, estudié teatro, 7 años en Argentina. Eso tiene que ver también, ¿verdad? Y luego fui titiritero, pero resumiendo, fui Sí, titiritero porque me tocó de hacerlo en una obra. Pero todo esto mezclado con la situación política, así que me terminé exiliando y haciendo títeres en el extranjero porque era lo que se me daba pero bien. al Entonces, final llegó, al final llegó el pasaje en barco. Llegaste en barco a. hasta que un día me llega la noticia de que el barco está listo y que puedo irme a Europa, invitado por el gobierno de Panamá en un barco bananero, y así lo hice, y así lo Y llegaste a y, París. y llegué, no llegué a París, porque a todo esto tenía una novia alemana, y entonces me fui primero a su casa en Alemania, y después llegué a París, y en París empecé a hacer títeres en la calle, en el Pompidou, frente al Museo Pompidou de Arte Moderno. Y a mi gran sorpresa funcionó muy bien. Y yo no hablaba francés, pero empecé a hacer cosas, a leer fonéticamente algún texto, y ahí es donde apareció esta historia de Pierre y María, donde lo único que hago es decir Pierre y María, y todo está en la intención de la palabra. Y nada, a la gente le gustaba, inclusive se acercó algún francés y ahí comenzó una gran amistad con otro titiritero francés que se acercó y me dijo, vos sos de Marsella, por el acento, ¿no? Y yo no hablaba una palabra de francés. Y este francés entonces se quedó como sorprendido y admirado por lo que yo hacía con mis títeres de guante, eran mis títeres de guante de broche, y él era un titiritero de aquellos, era buenísimo, ¿verdad? Y entonces me termina invitando a su casa. Y me hice muy amigo de él y con él colaboramos. Con él hice el espectáculo de los viejos. Él fabricó mi títere de la vieja, lo fabricó este titiritero, porque además de ser un buen titiritero, era un escultor muy bueno. ¿Cómo se llamaba, Horacio? Bueno, acá le dicen Buratini, la familia Buratini, y Gerard, se llamaba Gerard. Pero él estaba más bien en teatro de calle, pero tenía un guignol en el centro de Francia. Un Mm. guignol en una ciudad pequeña, en una montaña en el centro de Francia perdida, ese pueblito perdido, para llegar ahí en esa época. Ahora ya es más fácil, aunque tampoco tanto, pero el trayecto era muy difícil. Yo me acuerdo de la primera vez que fui a su casa en medio de la nieve y todo, bueno, en fin, una casa preciosa, un chalet en una montaña hermosísimo, de la mujer, no era de él, pero él tenía su taller ahí y él era un excelente escultor, es un excelente escultor, ahora está viejito. Y entonces empezamos a intercambiar conocimientos y él tenía un títere de la muerte, que es mi muerte, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer cosas y me da el títere de la muerte a mí para que haga yo algo a la noche, ¿no? Haciendo cosas entre nosotros. Y entonces yo digo, que tengo el títere de la muerte, pero ¿yo qué hago? Yo no sé hablar francés, era un títere que hablaba, un títere de boca. Y entonces me acuerdo muy bien el lugar, porque estaba todo oscuro, pero estábamos iluminados por la chimenea, y yo tenía que hacer algo ahí con ese títere, improvisar. Y entonces yo lo único que sabía hacer era
me acordé de un trabajo teatral que había hecho yo en el que yo tenía que reírme. Y entonces ahí improvisé sobre el momento de que la muerte que llora y que el llanto se transforma en risa, pero sin texto nada más. Y después de eso, de esa función que fue intenso, porque lo hice, yo tenía 7 años de teatro, o sea que lo hice de verdad. Y el tipo, y cuando le devuelvo el títere, me dice, no, 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 este títere no lo quiero más, ahora es tuyo, me dice. Y me regaló el títere de la muerte. Mi primer títere de la muerte me lo regaló él. Y bueno, por ahí está todavía ese títere. Está, bueno, está arreglado, emparchado y qué sé yo, pero todavía ahí está. La muerte todavía no se murió. Y mi encuentro con Gerard fue muy enriquecedor. Y aprendí muchas cosas ahí con él, muchas cosas. Que además que hicimos ese primer espectáculo de los viejos, él construyó todos mis títeres. O sea que yo tenía una formación teatral y tenía más o menos una idea de los títeres de guante con broches, pero no tenía idea de la cantidad y la diversidad y la posibilidad plástica del objeto. Y Y, con este amigo escultor me di vuelta la cabeza. y vos vivías de pasar la gorra en las calles de París, de Pompidou, Exacto, en exacto. Pompidou, y te iba Pompidou. bien. Muy bien, sí, 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 Te sí. conectaste con la comunidad argentina en ese tiempo de exilados que No iban estaban. comunicando porque, bueno, ahí te venían a ver todos, que es el tema de la calle. Ese es el tema por qué yo defiendo también la calle y porque todos los que hacemos calle la defendemos. Uno ahí tiene contacto con un montón de gente que no se imagina, que está fuera del entorno cotidiano. Se encuentra con gente que uno no se imagina que puede existir ese tipo de otra gente. Entonces aparecen estas cosas como este Gerard y bueno, y otras tantas gentes. Las anécdotas son millones de anécdotas, sería imposible de relatarlas todas, ¿verdad? Eh, pero bueno, para tratar de tener un hilo en cuanto a esta evolución, si querés, en lo que a mí respecta y los títeres, estando en París, entonces ahí también, mientras estoy haciendo estos títeres en la calle, me entero que Philippe Gentil busca a alguien para trabajar en su compañía. Yo ni idea de quién era Philippe Gentil, imagínate. Entonces voy al taller de Philippe Gentil y no estaba Philippe Gentil, estaba de gira en Australia, pero él tenía un segundo grupo que estaba ensayando en ese momento ahí y ya habían encontrado un titiritero para el puesto que necesitaban. Pero me permitieron asistir a los ensayos. Y ahí también se me dio vuelta la cabeza. Ver los ensayos del grupo de Philippe Gentil fue otra revolución. Entonces ahí me di cuenta de que había algo que hacer y que contar con lo que yo había aprendido en teatro y estas nuevas técnicas que iba descubriendo, ¿no? Más o menos eso es el recorrido. Lo demás fue ya empezar a crear espectáculos y Y tener la suerte de que me viera un momento, y tener suerte, porque la suerte a veces juega a favor. pero hay un momento mítico en tu historia que es el metro de París, ¿no? Claro, Bajar al bueno, todo metro. esto es en paralelo a lo del Metro de París, y cuando se terminó el verano del 78, el verano del 78 fue esto que te estoy contando. Fíjate vos cuánto hace ya. Y, y hizo mucho frío en París. Es decir, 78, 79 se congeló el Sena, cosa que no sucede todo el tiempo, ¿verdad? Y hacía realmente frío, y no solamente frío, hacía hambre, porque hacía hambre, hacía desolación. Bueno, tuve suerte también de que encontré gente maravillosa que me ayudó para alojarme, estaba bien alojado, pero nada, ¿qué haces, no? Entonces empecé a hacer títeres en los corredores del metro y ahí la policía venía y me echaba, no te dejaba. Además, la gente pasaba muy rápido con esa velocidad que
normal, cuando vas a trabajar, vuelves de trabajar, en fin. Y no sé cómo fue que me apareció esa idea cuando vi esas dos barras paralelas en el subte en el subterráneo. Había dos barras para que la gente se agarre cuando el vagón se movía mucho. Y yo vi esas dos barras y dije, eso es un teatro de títere, me dije. Y fue como una revelación. Y dije, si yo pongo una tela negra ahí, yo puedo hacer, estaba haciendo Pierre y María en ese tiempo. Pierre, María, Pierre, María, era lo único que sabía decir en francés, ¿verdad? Y yo pongo una tela y yo hago Pierre y María para los pasajeros porque estaban todos sentaditos, acomodados. Ya tenía yo también la experiencia de haber hecho, bueno, en América Central, antes del Banco Bananero, ya tenía una experiencia de ir al frente con los títeres, en Argentina también, lo que estábamos haciendo también era bastante de ir al frente, las funciones que habíamos hecho, y entonces me llevó unos días tomar el valor necesario, fabricar la tela, y fue un éxito inmediato. Un éxito inmediato. La gente no había visto nunca títeres en el metro, o sea, sí había habido músicos, y cuando me vieron a mí con la tela, que venía con la tela y la ponían ahí, primero se asustaron un poco, ¿verdad? ¿Y qué es este tipo, viste? Y luego cuando empecé a hacer Pidi María y los títeres, la mueca se transformó en sonrisa. Y entonces yo sacaba la tela y te saludaba y los tipos me daban guita. Empecé a ganar bastante Ga- guita. Ganaste mucha plata, ¿no? En el metro de París. Tanto fue así que ya después empecé a tener un sombrerero que venía y Entonces yo estaba más confortable haciendo mis títeres, empezaron a surgir otras historias. Muchas de estas historias cortas que nombrás surgieron ahí, porque además eran como ensayos pagos. Íbamos ahí, íbamos probando, íbamos haciéndola y teníamos 20 30 funciones por día y tenía que salir bien o salir bien eso, porque se nos jugaba la vida, ¿verdad? Y, y nada, entonces ahí empecé a tener un sombrerero y ya empezamos a ganar más dinero, porque ya teniendo a alguien que recogía el dinero, daba más tiempo y entonces estábamos pero eufóricos, eufóricos fue la noche y la mañana, ¿verdad? De empezar a tener mucho dinero, ¿no? Y, Este, y además formaste gente. Bueno, además Marcelo en algún momento fue para allá, ¿no? Hay una banda de exiliados ahí que no sabía qué hacer de sus vidas y se empezaron enterando y me vinieron a pedir que les enseñe. Hay que decir, época, hay que decir algo también, un paréntesis, que yo era también delegado sindical en el sindicato de actores. Yo ya estaba militando en la JTP, además como actor, y teníamos una lista, que era la lista naranja, y yo era el apoderado de la lista naranja. Entonces yo tenía toda esta reivindicación sindical de que tenemos que poder vivir de nuestro trabajo, cosa que sigo reivindicando, ¿verdad? Entonces, me venían a pedir que les enseñe y yo les decía, bueno, yo les voy a enseñar. No solamente les voy a enseñar, yo les voy a dar todo el equipo, el material, los títeres, todo, pero ustedes durante 3 meses me tienen que dar el 30% de lo que ganan. Me parecía a mí que era muy justo, ¿verdad? Porque yo les daba todo, y al cabo de 3 meses ellos tenían su kiosco ahí. Y bueno, éramos unos 10 a hacer títeres en el metro. Algunos me pagaron, otros no me pagaron. Este, los que terminaron pagándome fueron los que realmente fueron los mejores titiriteros, ¿no? Pero hubo otros que vinieron y que no. Y había otros que no, que yo les dije, "Ah, no, gratis". Por ejemplo, mis hermanos, por ejemplo, que empezaron a hacer conmigo, obviamente no les cobré. Pero era gente que yo no conocía y me venía a pedir eso. Y yo decía, bueno, está bien, yo te enseño a hacer lo que era un trabajo, yo enseñarle a hacer las obras, enseñarle a hacer todo esto, pero. Y bueno, y aceptaron y entonces para mí fue además eso, además yo durante un momento yo estaba feliz porque yo salía a trabajar, pero además venía gente
que me pagaba por lo que yo les había enseñado. Y Siempre tuviste fama de muy generoso, ayudaste a, a muchos. Rafa Teixido, que creo que se enfermó en París y no no, podía hablar, vos le pasaste también las pantomimas. no, no, bueno, sí, esto que yo te cuento fue al principio. Fue al principio porque yo venía, como te digo, con esta onda del sindicato y qué sé yo, y porque además yo andaba necesitando también dinero como para poder instalarme, tener mi vivienda, mi estudio, ¿no? Pero después ya no, después vino un montón de gente y yo ya directamente se los enseñaba y se los prestaba y les decía y nunca me molestó que tomaran mis pantomimas para, de hecho, Y, siendo así, no me y molesta hay, para y nada. hay otro hecho mítico que leí, que se te acercó alguien y te dijo, te voy a llevar no sé a qué bienal. Ah, bueno, bueno, ahí es donde empezó mi vida profesional de verdad. ¿Cómo Fue fue esa anécdota? Que se te acercó alguien, te vio en la calle. claro, fue en Saint-Germain-des-Prés. Yo estaba trabajando y venía un tipo a verme regularmente y era el director de un centro de ricerca teatrale italo-francesa, José Guinot. Y el tipo tenía un instituto ahí de búsqueda teatral y me invitó a la Bienal de Venecia. Tenía contacto con la Bienal de Venecia. Yo lo cuento en un espectáculo eso, porque realmente es para contarlo así. El tipo viene y me dice, te quiero invitar a la Bienal de Venecia. Imagínate que vengan, lo digan ahora, que te lo digan ahora vos, a cualquiera, que te diga, te quiero invitar a la Bienal de Venecia. Sí, es maravilloso. Dije, bueno, maravilloso. Y me dice, pero es dentro de un año y medio. Ah, bueno, dentro de un año y medio. Cuando trabajás en la calle, dentro de un año y medio, es mucho tiempo, ¿viste? Entonces, dije, bueno, le dejé un número de teléfono y me olvidé. Me llama a los 6 meses para decirme que todo está bien, le digo yo, me llama al año para decir, verificar que todo iba bien, pero me llama 15 días antes de la Bienal para decirme que se había peleado con el de la Bienal. Seguramente por mí, me imagino, porque debe haber sido eso. Pero que otro festival en, en- en Italia me estaba invitando. Y el otro festival que me estaba invitando era Sant'Arcangelo de Romagna, que era un festival maravilloso de teatro, con los más importantes grupos de teatro de ese momento. Y ahí me fui con mis títeres y a mi gran sorpresa fue un éxito impresionante. Fue para mí una revelación ese festival porque trabajando delante de los mejores directores de teatro de Europa y de los grupos de teatro más importantes de la época, lo que yo estaba haciendo nada, les gustó mucho, me volvieron a programar varias veces y a partir de ahí empecé a trabajar mucho en Italia y bueno, y de ahí de un lado a otro y ahí empezó mi vida profesional, de festivales, teatros Y ha dado la vuelta al mundo, digamos, con los títeres, ¿no? sí, sí, eso ya después fue con el gobierno francés, con el Ministerio de la Educación, el Ministerio de la Cultura, no, sí, después pasaron cosas. Bueno, mira, yo estoy en la galería ahora. A mí me gustaría antes de hablar bueno, vos titulaste a esta charla El mundo necesita titiriteros, ya te vas a explayar, ¿por qué decís eso? Yo compartí videos de los trabajos de Horacio, del trabajo de Horacio, y algunos lo deben haber visto en vivo. A ver, me cuentan del público presente, quién lo vio a Horacio, qué recuerdan de lo que vieron o si vieron algo de lo que envié para, para poder charlar un poco sobre sus trabajos. ¿Alguien me cuenta? Yo lo vi en vivo hace muchísimo tiempo y aluciné, no me olvidé nunca más. ¿Qué es O lo que sea, lo único que recordás de él? no, solo tengo el recuerdo de la fascinación, porque además a mí me pasó como a vos, Pablo, yo no había visto títeres de chica. Yo empecé a ver títeres ya de adolescente grande, me movía sola. Y alguna vez me lo crucé y dije, wow, no sé, o sea, caí, lo vi, después averigüé quién era. Y eso fue todo.
fascinación. Está hablando Mónica Berman de esto. Bueno, ¿quién más? A ver, que recuerdo haberlo visto. O si vieron los videos que yo Eh, mandé. bueno, con respecto, a mí me impactó muchísimo El Idiota cuando lo vimos en la calle de los Títeres. Y bueno, si nos cuenta algo, si se puede, de Ahora, qué lo ahora inspiró. vamos, espera. Ahora le voy a hacer Ah, la. bueno. Bueno, ¿quién más? A ver, Nina, ¿vos lo viste? Sí, yo lo vi en Buenos Aires, en el Centro de la Cooperación. Nina está en eh, Italia, Horacio. Ahora sí, ahora está en Italia y a mí me fascinó todo el trabajo, cómo iba tejiendo las distintas historias, cómo se metían, ¿no? Los títeres en el relato. Y sobre todo la vieja, que perdón la expresión, pero no me acuerdo, este personaje que salía de la caja y eso me pareció un trabajo de verdad muy interesante de disociación y no sé, al mismo tiempo irónico. Querida, tanto tiempo, querida. Sos muy Increíble. amable. Yo te digo que sos muy amable y te agradezco mucho lo que estás diciendo de mí. Bueno, bueno, Y es muy entretenido el trabajo, muy poético, las distintas escenas, pero ahí ya tuve, viste, me pareció que claro, cuando terminó el espectáculo me acerqué, quería, viste, como esta curiosidad que tenemos de descubrirlos, de acercarnos. Así que bueno. muchas gracias, por Gracias, este Lina. momento. A Lina siempre hay que Chao. pararla. Bueno, Horacio, a mí no sé, creo que todos los que lo vimos, nos impresiona mucho este trabajo como de partitura que tienen las pantomimas que tenés, estos números. Además, bueno, hay unos números con texto también que tiene una dramaturgia muy ajustada. ¿Qué podés decirnos de cómo fuiste llegando a esa partitura? ¿Paraste, ensayaste y lograste esa precisión? ¿Cómo fue el proceso de creación? Tenés varios números, ¿no? De los que podrías hablar, ¿no? A Y ver, yo creo que ahí tengo que hablar de mis estudios de teatro. sí, Este, yo estudiaba con Martín Adjemián y las clases con Martín eran muy físicas, no había teoría, no había para nada teoría, todo era hacer, mucho improvisar, muy físico todo. Y una cosa importante era, antes de empezar, había que observar. Las observaciones, las clases empezaban siempre por una observación. Bueno, no era un trabajo físico de 2 horas y luego, sin hablar, sin decirse nada, representar algo que habíamos visto durante entre las clases, ¿no? Entonces eso yo creo que terminó haciendo su trabajo, que es el de agudizar, de ser consciente de que tenemos que ver, que aprender qué pasa, el entorno, la gente, qué dice, qué hace, que todo eso es un material muy rico a la hora de crear, de actuar. Eso por un lado. Por otro lado, un día, en vez de tener nuestra clase normal, como la teníamos siempre, llegó un amigo de Martín que se llama Alberto Weiner, que es un dramaturgo argentino que pienso que es bastante conocido, no sé si lo conoces, y nos empezó a dar unas clases teóricas. Y fue ahí por la primera vez que escuché hablar de la unidad de opuestos.
Y fueron unas clases brillantes, realmente, brillantes, en las cuales yo tomé realmente conciencia de que como todo eso que habíamos hecho físicamente también tenía que tener un sustento ideológico, un sustento, sí, como es, teórico. Y la unidad de opuestos para mí me parece que es fantástica, que es ahí donde encuentro yo el teatro, por lo menos el teatro que a mí me gusta, ¿verdad? ¿Qué, Que qué es vos la unidad de opuestos, si tuvieras que explicarlo es rapidito? conflicto, en realidad es el conflicto. La unidad de opuestos es vos tenés que encontrar dos elementos que tengan que tener forzosamente un conflicto. Y tenés que encontrar además que eso tenga una, una unidad, y por supuesto una unidad implica una resolución, porque estamos haciendo algo que tenga, que sea espectacular, que cierre, una historia que cierre. Entonces ahí a mí, yo soy de la clásica construcción de un comienzo, un desarrollo y un final. Esa es mi estructura, es la que aprendí, la que estudié, la que me gusta, la que me conviene. Sé que hay otras, ¿eh? Hay otras y tal vez... No, no sos posdramático. No, no, hay otras maneras también, ¿eh? Y en los títeres hay tantas otras maneras también, ¿verdad? Pero yo me formé con esa, me gustó esa. Entonces a la hora de desarrollar una historia, tengo en cuenta eso. Tengo en cuenta eso. Cuando me planteo una situación, entonces me digo, bueno, esta situación me gusta. Bueno, entonces esta situación, ¿cómo comienza esta situación y cómo termina esta situación? A partir de ahí, cualquier cosa es válida. Cualquier situación es válida. Si uno tiene la suerte de encontrar cuál es esa unidad de opuestos, cuáles son los dos elementos mínimos, se puede complejizar, pero cuáles son los dos elementos mínimos que hacen que haya conflicto, que sea interesante, ¿sí? Y encontrar una resolución para ese conflicto, después hay que encontrar un comienzo. ¿Cómo nació el escultor, por ejemplo? Que es de una síntesis increíble, ¿no? Yo me rompió la cabeza cuando vi un guante con esa cabeza rara entrando cargando un guante que lo modela. No sé si el público presente no la vio, la tiene que ver. ¿Cómo se te ocurrió Bueno, yo eso? no sé si te la preparaste a propósito, no, no arreglamos esto, pero es el ejemplo mejor que podías pedir para lo que acabo de decir. Y además, mira, no lo habíamos preparado, pero lo tengo acá al escultor. A ver. Ah, buenísimo, dale. Entonces, ¿qué pasó con el escultor? Aquí en lo del escultor entran las dos cosas fundamentales dos de las cosas fundamentales que acabo de decir. Una es la observación, eso de observar, de ejercitar la mirada, de ver cuando pasa algo, cuando sucede algo. Y la otra es esta cosa de la unidad de opuestos, ¿verdad? Y el desarrollo de un principio, un desarrollo y un final. Entonces el escultor es así. Este títere formaba parte de una historia donde eran dos títeres. Era la muerte, yo tenía una máscara, la muerte, voy a buscar una máscara que tengo ahí. Entonces, era la muerte que hacía títeres. Y eran dos títeres. Bueno, eso para que vean, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Como verán, falta un títere. Se me perdió. No sé cómo, se perdió ese títere. Entonces yo tenía este títere solo. Voy a poner más lejos. Tenía este títere solo y yo digo, ¿qué voy a hacer yo ahora con este títere? Tengo que fabricarme otro títere igual. Y pensando esto, me lo cambié de mano para tener otro punto de vista, el mismo títere. Y en cambiándomelo de mano, vi que acá
sucedía algo. Y me dio como un escalofrío. Y yo me dije, acá hay una historia. Tengo que encontrarle un principio y un final. Y el principio fue que se me ocurrió que este títere era un escultor. Y que esta Maravilloso. mano, antes de tener la cabeza puesta, era una piedra. Y que este títere la iba a construir, la iba a armar, y ahí le faltaba algo, y entonces, ya lo sabemos, la cosa era ponerle la cabeza ahí. Pero al ponerle la cabeza ahí, esta mano se muere. Y entonces este títere vive Es y se va. fabuloso. Y aparece ahí un mensaje que va más allá de lo que yo hubiese podido imaginar escribiéndolo. Y eso tiene que ver con el trabajo. Porque cuando yo me pongo a ver qué hago con este títere, yo estoy trabajando, es mi trabajo. Y yo estoy preparado ahora además, porque tuve 7 años, como les decía, de estudios de teatro, que me ejercitaron a ver cosas que yo estoy todo el tiempo, y yo traté de hacer eso todo el tiempo, y sí, consciente ya de todo, de que las cosas que uno ve pueden servir para Mm. algo, que tenga que ver con lo que uno quiere contar. Así que esta Eh, historia sí Esa historia además tiene como sostén una música que encontraste, no sé cómo la encontraste, pero le da los bueno, tiempos dramáticos perfectos, ¿no? esa música la tenía en el alma, porque la escuchaba yo de pequeño. Ese era uno de los discos que tenía mi familia, mis padres, y yo escuchaba El Lago de los Cisnes, lo escuché desde pequeño. Además veía la película, porque íbamos a un cine cerca de casa donde daban la película El Lago de los Cisnes, íbamos a verla, eh, y esa es una música de un dramatismo extremo, y cuando la probé con este títere, iba de perfecta, perfecta. No, escalofrío de la palabra, la verdad. Bueno, Cuando apareció esta historia, yo no lo podía creer, yo fui el primer sorprendido. Y eso sucede mucho, porque yo he hablado con otros titiriteros, el títere nos sorprende, hay escritos bastante bien desarrollados, yo como te decía antes de empezar, yo no soy un buen teórico, pero hay escritos donde te recomiendan al titiritero que se deje hablar por el títere, que deje que el títere le cuente cosas, que el títere le cuente qué es lo que puede hacer. maravilloso. El, el idiota, bueno, hay que poner esto en el contexto del metro. En el metro no podíamos tener decorado, no podíamos tener nada que entorpeciera el desarrollo de una jornada en el metro. Tenía que ¿El ser todo escultor muy vos lo hacías en el metro también? cultor. No, yo no lo hice en el metro, pero otra gente sí lo hizo. Mm. Que ya en los últimos tiempos, cuando yo venía gente a pedirme y yo ya no cobraba 30%, fue una de las últimas historias del periodo del metro. Se los enseñé a gente que lo hizo sí en el metro, pero yo no lo hice en el metro. Bueno, estabas con el idiota, que es como la bella y la bestia, parece el idiota. Sí, el idiota, antes del idiota hubo otra historia, que era un negro, un inmigrante, que llegaba a París y que estaba perdidísimo, y en vez de tener y tenía un boleto en la mano, un boleto del metro, un papelito. En París los boletos de metro en una época eran un papelito. Entonces la historia era, porque tenían que ser historias en el metro, tenían que ser historias cortitas, este, y, y claras, visualmente claras, ¿cómo se dice? Eh, Dramatúrgicamente claras, ¿verdad? Simples además. ¿Vos Tenían, ponías música en el metro? sí, bueno, Pierre y María duró una semana en el metro porque me volví afónico, porque había mucho ruido.
Ahí apareció la segunda etapa en el metro, que fue donde empezamos a ganar más dinero todavía, y fue cuando empezamos a hacerla con sonido y sin palabras, porque ya no nos cansábamos la voz y, y funcionaba mucho mejor. La gente escuchaba muy bien y ya empezaron a hacer historias sin palabras. Pero esta historia que yo te digo del negro con el ticket de metro, con el boleto de metro, se le llegaba, y la historia era que él se encontraba perdido en el metro y de golpe miraba el metro y se le transformaba en flor. Y entonces estaba como feliz y, y eso tenía que, la banda sonora tenía que ver, había una música ahí como que ilustraba que él estaba como perdido, luego se transformaba en flor ese metro y él estaba más contento, pero después se volvía a construir, a cambiar la flor al ticket de metro y él volvía a su desesperanza, ¿verdad? Esa historia duró un tiempito y después, y después apareció lo de la flor. Entonces yo te digo que esa historia la podría haber inventado cualquiera de ustedes, van a ver, no es tan difícil. Entonces, esto es, no tengo la flor a mano, pero vamos a poner que este pincel que tengo acá es la flor, ¿verdad? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿eh? Yo tengo acá, como lo mismo que el escultor, tengo la cabeza, les decía, tengo la cabeza del escultor, ¿qué hago? Bueno, ahora yo tengo un títere y tengo una flor. ¿Qué hago? Y no es muy difícil decir que te lo vas a comer. Después de cualquier función que ustedes le presten un títere, un bocón, le va a dar el títere y va a empezar a morder, va a empezar a morder, y entonces así empezó. El títere lo primero que hizo cuando yo tenía la flor ahí al lado, que era la flor del negro que se transformaba, que les decía antes, y se la comió. Dije, bueno, la historia es que se come la flor, entonces vamos a ponerle un antes, vamos a ponerle un durante y vamos a ponerle un después, y así empezó la historia, no hay mucha... no es muy Claro. difícil. No, pero lo que tienen tus pantomimas que son exactas, no es que vos improvisás, es cualquier cosa diferente en cada pasada. No, Vas, no, no, vas llegando al gesto exacto, preciso, que vuelve a repetirse. sí, cuando yo ensayo segundo por segundo. Segundo por segundo. Puede haber alguna variación, pero también está dentro de un margen ya más o menos ensayado. Y es lo que yo digo en general cuando yo trabajo con alguien. Mira, vos tenés que hacer un espectáculo de 1 hora. Bueno, primero hacé 1 minuto. Ponete que vas a hacer 1 minuto y ese minuto tiene 60 segundos. Entonces primero haceme 30 segundos, pero que esos 30 segundos estén bien hechos. Y luego el minuto. Y así vamos avanzando. Y está todo muy, muy, muy coreografado, sí, coreografiado. Eso viene de Pero, Filipe. claro, Felice, pero el material, vos lo obtenías, que vos coreografiabas, ¿lo obtenías de zapar en el metro? Es decir, vos zapabas en el metro, improvisabas en el metro y después llegabas a tu casa y seleccionabas el No, en el material metro o no? perfeccionaba, no. Se hacían primero en la casa. Primero donde yo Ah, ensayaba en casa y probaba y probábamos, porque ya éramos una banda ya cuando empezamos a hacer esta historia, ¿eh? Entonces ya había un grupo ahí, estaba Guillermo Fernández, con el que luego yo hice varias veces varios espectáculos, quiero decir. Estaba mi hermano Marcelo, estaba Tuma, mi otro hermano, y entonces ensayábamos. Pero en el metro, era repetían un con perfeccionamiento. precisión. Eso era hacer 20 veces la misma cosa y terminabas haciéndola muy bien. Eso era todos los días. Todos los días mínimo 20 funciones por día. Qué bárbaro. ¿Y vos trabajabas con espejo para la Espejo, creación? claro. Época del Espejo. 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 Espejo y después llegó el video y la mirada del otro. Eso no ha cambiado. Es así. Es así. El espejo es importante. El espejo es muy importante. Encontrar la mirada es importante, encontrar tu personaje y dejar que te sorprenda tu personaje, ¿no?
La evolución del Colla, ¿cómo aparece la historia? Pues una síntesis maravillosa de la expoliación exquisita. Contame algo de Colla, de Colla. Colla fue un sueño el Colla, che. Mirá vos. Vos sabés que lo soñé al Colla. Lo soñé, yo recuerdo muy bien que lo sueño y me despierto y enseguida se lo conté a Marcelo. Le dije, acabo de soñar esto, voy a hacer un espectáculo. Y primero hice una versión para el metro. La primera versión del Colla fue en el metro, ahora que lo pienso. Y era un títere, un bocón, pero con un bocón con un sistema de hilo. Se abría la boca cuando se gatillaba, de gatillo de hilo, pero un tipo map de hilo, y era una botellita de Coca-Cola. El sueño era ese, era una botellita de Coca-Cola que llegaba el collita tocando la quena y se le aparecía, claro, fue en el metro, mira, me había olvidado esa. Y de golpe aparece una botellita de Coca-Cola y el collita se queda alucinado, ¿qué es esta botellita? Y se le acerca y empieza esa música estridente de la botellita y el colla se vuelve loco y termina haciendo mierda la botellita de Coca-Cola, la latita de Coca-Cola y se va tocando la quena. Eso tuvo mucho éxito en el metro, mucho éxito. A los franceses les encantaba porque en realidad a los franceses no les gusta mucho la Coca-Cola, son muy anti-Coca-Cola. Así que ahí. Y entonces yo tenía esa versioncita en el metro, y entonces después la sofistiqué más haciéndolo de mesa. Y ahí ya en vez de la botellita de Coca-Cola, fue una máquina de música, el jukebox, y ya el collita mucho más sofisticado. Lo tengo por acá, mira. Aquí está el collita. Mm. Es un quenita. Estos son títeres que se manejan de a dos. Que lo pueden ver en mi página de Facebook, del Bululú dans les Cévennes. La dramaturgia con la muerte igual. Yo sabía que la muerte sabía llorar y sabía reírse. En Italia la hice así y eso gustó mucho. En realidad yo creo que una de las cosas que hizo que en Italia tuve tanta repercusión fue el tema de la muerte. Porque yo no lo sabía muy bien, pero fue bastante asimilado a la comedia del arte. Inclusive me invitaron al Vaticano, estuve ahora en estos días con el tema del Papa, me invitó un teólogo para hablar de la muerte al Vaticano, ahí estuve en los jardines teniendo unas conversaciones increíbles, pero la muerte se reía y lloraba nada más. Después había que encontrar el por qué se reía y por qué llora, ¿verdad? Entonces ahí se me ocurrió a mí que lloraba porque se le murió la mamá. Y que entonces lloraba porque se le murió la mamá y que recordando entonces su infancia, cuando la mamá le cantaba canciones de cuna, se empezó a enternecer y ya ahí ya es la muerte, ¿verdad? Que se sentía un poco culpable porque, claro, se le murió la mamá y ella es la muerte. Vinieron recuerdos de la infancia y se empezó a reír. Bueno, era un poco absurdo también, es un poco absurda, ¿verdad? Pero a veces la hago de un modo tan dramático, la gente se acojona, se acojona. Y de pronto no sabe si reírse o llorar y terminan todos riéndose y se terminan todos riéndose de la muerte. Y bueno, sí, tiene su eficacia, ¿no? Sí. En- eh, bueno, sí, hay un trabajo de voz, exactamente, pero sí, no sé. Tiene un costado irreverente tu trabajo, que también está en la historia de amor, ¿no? Que yo vi que en la calle, inclusive con niños, vos haces escenas eróticas con los dos bichos estos, que alguien puede llegar a incomodar, ¿no? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. De hecho, justamente, de hecho, en Palestina estuve haciendo este espectáculo y no cayó muy bien ahí. Ah, ¿no? Me lo hacían, no caía, no caía bien, no caía bien. Este, pero es la imaginación de la gente, porque yo les aseguro que no hay nada extraordinario, y porque además la gente se imagina.
porque nada más que es eso, que se imagina, porque yo estoy con los títeres ahí, sugiero algo, y cuando yo bajo los títeres no hacen nada, ¿eh? Pero todo sucede en la cabeza de la gente, ¿verdad? Pero es verdad que Claro. ese momento erótico sí, sí, sí es muy sugestivo. Bueno, ¿y por qué titulaste a esta charla que ya vamos a ir cerrando? Te tenemos hablando 1 hora y media ya. El mundo necesita titiriteros. Por los tiempos que corren, fíjate vos que ahora acabo de hacer una gira en América Central que me encantó. Y yo creí que yo no iba a hacer más títeres, fíjate vos. Yo había abandonado un poco la escena y las giras porque ya estaba un poco cansado y me había dedicado a hacer dibujitos animados, animación, que es lo que estoy haciendo ahora sobre todo, ¿verdad? Con títeres mucho más, más chiquititos, más con animalitos de madera y estas cositas estoy haciendo y animándolas con la computadora. Pero volviendo a hacer funciones, me encantó, me encantó. Y me di cuenta que hay gente todavía que dice, ah, nunca había visto títeres. Y nosotros, claro, nos conocemos, somos muy, pensamos que somos muchos, pero no somos muchos, no somos muchos. Faltan titiriteros que sepan contar bien, que, que estén bien informados, que estén bien formados. Por eso me gusta el trabajo que estás haciendo. Este, y yo creo que realmente el mundo necesita titiriteros, necesita menos guerras y más titiriteros, para decirlo más francamente, ¿verdad? ¿Qué Menos tiene el arte? violencia. ¿Qué tiene el arte de los títeres que te parece tan singular? Bueno, tiene esta inmediatez de llegar a un público diverso de maneras más irreverentes, y eso nos da una posibilidad enorme de contar cosas donde de otra manera no se contarían, ¿no? Y con ese contacto, con esa calidez, con esa capacidad de asombrar que tenemos, ¿verdad? Eh, el teatro de sala, eh, me encanta, por supuesto, pero nunca va a poder llegar como llegamos con bueno, el teatro de calle lo puede llegar a ser, pero el teatro de títeres tiene una especificidad que hace que ya lo hemos contado hoy, se puede hacer en el metro, en un colectivo, se puede hacer en cualquier lugar, se puede hacer, llueve o truene, se puede hacer en cualquier barrio. Yo ahora estoy empezando a hacer aquí donde estoy viviendo, en Francia, en casas, títeres en casas. Yo sé que no soy el único, eso existe. En cada barrio uno puede hacer títeres para los vecinos, puede organizar una fiesta, donde el tema es cómo haces para vivir también de esto, ¿verdad? Eso es verdad que es un problema que no es fácil. Pero se pueden organizar fiestas, por ejemplo, donde haces comida, hablo de los barrios, ¿eh? De la proximidad. Haces comida con el espectáculo y una y otra te vas a ganar algo de dinero para vivir de esto, ¿verdad? Hay mil maneras, yo no las quiero enumerar ahora porque cada uno podrá inventarlas, pero existen maneras de poder vivir de lo que uno hace, aunque sea difícil, ¿verdad? Sí, ¿quién está Eso que hablando? dice Horacio es muy importante ahora, mi querido. Aquí Ah, yo creo que, Alberto. creo que los títeres son una de las últimas oportunidades de poder asistir a espectáculos caminando, es decir, en el barrio caminando. Qué No lindo lo que tener que ir a decís. buscar un aparcamiento al centro de la ciudad o un tranvía, sino que en donde caminas todos los días, de pronto están los títeres. Yo creo que hay que recuperar eso en los pequeños pueblos y en los barrios. Eso que dice Horacio. Yo estuve la semana pasada actuando en un pueblo que tiene 700 habitantes y dice, aquí hacemos todo caminando. Qué maravilloso, digo, que hagan todo caminando.
Y ahí creo que están los títeres, con esa vuelta, digamos, a salir. La gente sale de estar apelmazados en los sillones frente a la televisión, pero salen de su casa en algún momento. Y ese momento tienen que estar los títeres. Muy bien eso que ha dicho Horacio, me gusta mucho. Y qué lindo que lo has dicho vos, Alberto. La verdad que no se te vio, pero esto que dijiste que los títeres son para la gente que está caminando, me parece maravilloso, ¿eh? Bueno, que vayan a ver los duendes, que busquen los duendes ahí por internet, en el Facebook, que lo van a encontrar al ver, que van a ver sus títeres y todo eso. No, no, eso, el mundo necesita titiriteros. Es una frase que yo tengo en mi espectáculo, además, por eso puse este título. Cuando yo en mi espectáculo cuento lo de Panamá, de este Chuchú, que era el filósofo y matemático que hablaba de historias de amor, él me dice, el texto dice así, digo, pero me pregunta, ¿pero vos sos titiritero? Y yo le digo, no, no soy titiritero, estudié teatro en Buenos Aires y me tocó hacer el personaje de titiritero en una obra, fabriqué unos títeres y los títeres aquí están para divertir a mis amigos, a los hijos de mis amigos, pero titiritero no soy. Titiritero, me dice. Vos tenés que convertirte en titiritero. Y yo le pregunto, pero ¿cómo hace un titiritero para vivir? Y él responde, "Mm, ¿te vas a París? El mundo. Ah, no, me dice, sí, titiritero, el mundo necesita titiritero, me dice. Eh, y yo no sé si él me dijo esa frase realmente, o la inventé yo después esa frase. Probablemente yo creo que la inventé yo, porque no, recordándolo bien, él no me lo dice, pero quedaba bien en el espectáculo y yo lo dije. Pero yo creo en eso, yo creo que el mundo necesita titiritero, que sería todo mucho más hermoso si todo el mundo se pensara que el mundo necesita titiritero, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, entre nosotros, yo creo que esa idea está clara, no nos tenemos que convencer de eso, ¿verdad? Bueno, gracias, Horacio. Gracias, Horacio. ¿Eh? Gracias a vos y ¿Eh? gracias a todos los colegas, Ahí. títeres, y muy lindo encuentro, me encantó. Bueno, el aplauso que se hace online. Creo que este es el aplauso que se hace por Zoom. Me encantó el aplauso que hacen en la Casa de Locos y Poetas ahí en Buenos Aires, ¿viste cómo es así, que es así ¿Cómo también? es? ¿Así? Bueno, listo. Bueno, bueno, abrazos para todos. Queda esta charla en el canal. ¿Eh? Nos Bueno, vemos. Chao, chao. adiós. Paz y amor. Chao.